Y hay más salud en este TLN porque Me Late es el segmento que compartimos todas las semanas con la cardióloga Sofía Nievas. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Marcela? Hoy vamos a hablar sobre Alzheimer, un término que muchos conocemos y al que todavía muchos le tememos. ¿Por qué? ¿Porque nos falta información? Puede ser, pero bueno, es importante conocerlo, detectarlo a tiempo y ver qué cosas podemos hacer para evitar que progrese la enfermedad o que evitar tenerlo, ¿sí? Bueno, es una enfermedad degenerativa que a medida que va pasando el tiempo, la persona pierde algunas funciones. Lo primero que sucede es la memoria reciente. Lo que me acaba de ocurrir a mí. Se pierde la memoria reciente. Claro. Uno tal vez tiene muy claros episodios que ocurrieron en su infancia o en años muy lejanos y no recuerda algo específico de hace unas horas o un día. Claro, ¿qué es lo que hice recién? O, por ejemplo, la persona cuenta 2 veces lo mismo. Entonces pregunta, no sé, ¿cuántos hijos tenés? Y a los ratos otra vez cuántos hijos tenés y así sucesivamente. Entonces, bueno, se denota una falta de memoria reciente y después de eso viene una etapa donde les es dificultoso decir los nombres de las cosas. Por ejemplo, quiere llamar el tenedor y en vez de decir pasame el tenedor, dice pasame eso con que se pincha la comida, por ejemplo. Entonces va tratando de circular sobre la palabra para poder darse a entender. Esto toda la persona se va dando cuenta y entonces es ahí o antes, cuando solo hay factores de riesgo, que debemos estar alerta y poder hacer cosas para mejorarlo. ¿El Alzheimer es un tipo de demencia en el marco de la salud mental? Sí, y bien, es la más frecuente. Es la más frecuente de esas patologías. Bueno, lo que nos planteamos es, ¿llega porque tocó que llegara o siempre nosotros tenemos una alternativa de ir preparando el organismo para que eso no suceda o no suceda tan fuertemente? Claro, no suceda tan fuerte o lo retrasemos. Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos carga genética y tenemos más de 65 años, ya son factores de riesgo. Esos son los no modificables. ¿Qué es la carga genética? La carga genética es que, por ejemplo, mi mamá tuvo Alzheimer, mi abuela tuvo Alzheimer o mis abuelos. Entonces, como que, bueno, yo tengo más predisposición. Pero sí puedo hacer cosas para evitar de llegar a ese momento o si no, retrasarlo. Quizás mi mamá tuvo a los 60 años, 65 y yo puedo llegar a tener a los 80, 85 o más. Entonces hay que hacer algunas cositas como para evitarlo. Más allá de los factores de riesgo que siempre mencionamos, controlar todo lo que le hace bien al corazón, le hace bien al cerebro, hay otros puntos a tener en cuenta, como son los desafíos que nos ponemos. Yo les recomiendo a todos los mayores de 65 años y a los menores también, pero específicamente a este grupo de adultos mayores, de hacer 3 desafíos. Uno es el desafío social, porque ¿qué pasa? Después de cierta edad nos volvemos como, vamos achicando, vamos aminorando el círculo social. Entre ellos decimos, bueno, no, yo me quiero juntar solo con los hijos, con los nietos, vamos achicando, hasta que nos quedan muy poquitos círculos. Y eso, digamos, es lo que tenemos que evitar. Tenemos que tratar de desafiarnos socialmente, estar con gente. Esto se puede lograr mediante, como te dijera, una clase de guitarra, una clase de teatro, ir al municipio más cercano y hacer actividades del adulto mayor. Sí, o aceptar por ahí alguna invitación de algunos amigos, de algunas personas con las que tenemos un contacto y que no son tan frecuentes. Cuando eso aparece, tomarlo. Y disponerse a ir, estar, interactuar, conversar. Tal cual, y eso desafía el cerebro, porque la persona no te va a decir lo que vos querés escuchar, sino que te dice otras cosas. Entonces ese desafío social es fundamental. ¿Otro? Desafío mental. Si, por ejemplo, yo no sé un idioma y puedo adquirir esos conocimientos, es como que eso estimula a red de neuronas nuevas. Claro, porque es algo nuevo, algo que no habíamos hecho antes. Exacto. Bien. Yo, por ejemplo, soy médica y me pongo a estudiar cocina. Entonces empiezo a cocinar, a hacer cosas nuevas que no hacía antes. Ese es el desafío mental. Entonces tenemos el social, el mental y la otra pata. Y el desafío físico. Si yo estoy acostumbrado, por ejemplo, a caminar, bueno, como que caminar, el circuito que ya sé, eso no es un desafío, sino que tendría que decir, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, me meto en el grupo de adultos mayores o en un deporte o en un funcional, o hay deportes adaptados para adultos mayores, por ejemplo, el vóley adaptado. El Newcom. Exacto. Sí. Que está buenísimo y los invito a todos a sumarse porque hay en varios municipios. Entonces, está buenísimo porque tenés que aprender cosas nuevas, reglas nuevas,
cómo moverme dentro del equipo. Bueno, y me parece que una de las formas para dar ese primer pasito en estos 3 desafíos que ha planteado la doctora Nieves sería participar de una caminata, por ejemplo. Tal cual. Este sábado quedan todos invitados a participar de la Caminata Nacional del Alzheimer. Y ahí van a hacer varias cositas en una sola. Claro, van a moverse porque van a caminar, van a conversar con personas con las que se encuentren allí y si no lo han hecho nunca, va a ser algo nuevo para afrontar. ¿Dónde hay que estar y a qué hora? Este sábado a las 10 de la mañana en el Parque de Mayo, en la parte donde está el Monumento al Deporte. Ahí nos reunimos. Perfecto, hecha la invitación. Gracias, Sofía. Hasta la próxima. Gracias. Ay, sí, señor, me late el corazón, tengo taquita.